todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, os voy a enseñar una curiosidad, ¿vale? Son unas tarjetas, a ver, las veis un poco tocadas, porque a mí de pequeño pues me gustaba tener toda la habitación llena de pósters. Y bueno, pues en su momento no apreciaba el valor de estas cosas tanto. Y bueno, pues la usaba como póster para decorar mi habitación. Si alguna vez la hubierais visto, hubierais flipado porque tenía pósters hasta por el techo. Bueno, el caso es que no tengo la colección, ¿vale? A través de la revista Superjuegos una vez regalaron unas tarjetas de una colección de Nintendo 64, cuando todavía tenía el nombre de Ultra 64 porque era como el proyecto, ¿sabes? Estaba a punto de salir y bueno, pues hicieron unas tarjetitas. Tengo 6, os voy a enseñar las 6. Es un material retro que espero que os guste y parezca curioso verlo. La primera tarjeta que veis viene pues lo que es la consola Nintendo 64. Es cuando empezaba a salir y la llamaron Ultra 64. Fue como una especie de guiño o publicidad a la consola que estaba por llegar. Y detrás viene una descripción que nos explica pues que si no nos habíamos podido resistir a la tentación que vamos a abrir, y era una especie de tarot. Porque bueno, y hablaba de las 32 bits y en el futuro Nintendo Ultra 64, que luego sabéis que se llamaba Nintendo 64, y explicaba todas las ventajas de los 64 bits y no de 32 como las otras. Era como una especie de publicidad que hacía Nintendo. La verdad es que bueno, a modo de curiosidad pues está bastante bien. Después tengo la número 5. La número 5, no sé cuándo serían las anteriores, ¿vale? Todavía está en Super Nintendo porque es la época de Super Nintendo. Como veis, es el videojuego Super Mario World 2 Yoshi's Island, que fue un éxito también. Es el segundo videojuego de Mario, que en este caso es Baby Mario, el protagonista es Yoshi. Y seguro que muchos lo conocéis si lo habéis jugado o bien en la consola de Super Nintendo o en la consola, en los juegos virtuales de Nintendo Switch Online, o en su momento en la Wii, o bueno, si tenéis los emuladores, pues en los emuladores. Y bueno, pues aquí nos describe un poquito, a través pues eso, como si fuese el tarot, como lo que dicen las cartas, el juego de Super Mario World 2, que es sorprendente, y hablaba de todas las características que tenía el juego, que sabéis que en aquel entonces pues el cheat Super FX2 era algo muy potente, los scanning, los 8 planos, porque era uno de los juegos que había sido con los primeros juegos de la técnica de creación de gráficos Morph Python, y que además tenía tecnología 3D, que para aquel entonces de giros las 16 bits era una pasada. Otro de las cartas que tengo es la número 9, que es la segunda parte de Donkey Kong Country, Diddy Kong Quest, que está protagonizada en este caso por Diddy Kong y tenían que salvar a Donkey. Y bueno, pues en este juego hablan de dónde está Donkey Kong, lo tienen que buscar, y las dos con acompañantes en 8 niveles entre Dixie y Diddy. Es una aventura pues bastante interesante también, y que de Rareware en aquel entonces, que también pues nos acerca un poco a lo que es uno de los mejores juegos de la consola. Por otra parte, la número 10 está dedicada a la Game Boy y fue la adaptación de Donkey Kong Country a Game Boy, pero original. O sea, es un juego nuevo con muchas características de Donkey Kong Country, pero es Donkey Kong Land. Y fue uno de los grandes éxitos también de la consola, y también supo potenciar lo que es la consola Game Boy. Como podéis ver detrás, pues nos hablaba de la magia de Donkey Kong Country, pero en una conversión, pero también con cosas con novedades. Es que era una conversión, pero tenía bastantes novedades para que no sea más o menos similar, pero no igual. Y bueno, pues una de las cosas que tenía también importante es que es uno de los juegos de la época de la Game Boy clásica que más megas tenía, que llevaba 4 megas, que ahora os parecerá una cosa irrisoria, pero bueno, está muy bien adaptada y con unas animaciones y una computarización muy buena. Otro de los juegos que también salió para Game Boy, que fue un exitazo primero en Super Nintendo, fue Killer Instinct. Y Killer Instinct tuvo su adaptación a Game Boy. Entonces, bueno, sabéis que pues eso, con las limitaciones de Game Boy había un poco de menos personajes, pero estaba todo muy chulo. La verdad es que estaba muy bien adaptado y estaba muy bien programado. Era otro de los juegos que también traía nuevas técnicas como la ACM para que el potencial de lo que es la consola Game Boy de Nintendo. La verdad es que supo sacarle bastante jugo. Y el juego de Game Boy además incluía de regalo una chapa. Y la número 13 es
el juego en sí, el juego que triunfó, el juego de lucha de Rare, que luego también tiene su versión para Nintendo 64. Todos ellos están disponibles en Nintendo Switch Online, que tenga la descripción. Y bueno, pues el juego de lucha que revolucionó Super Nintendo, que en principio la verdad es que estaba en la época final de lo que sería la consola, y bueno, pues también se lanzó en recreativa con la tecnología Ultra 64, que luego sería la Nintendo 64, pero tuvo una conversión a Super Nintendo. Y es uno de los mejores juegos de lucha de la consola, con renderizaciones en 3D, con el poder fantástico de 32 megas, Power Animation, y además el juego venía con la banda sonora de regalo. Y ya os la enseñaré porque esta sí que os la quiero enseñar, que la tengo. Y la verdad es que la banda sonora de Killer Instinct es una pasada. Yo os voy a enseñar las 6 cartas que tengo. Como bien os digo, seguramente, o no sé si desconozco si a través de otras revistas salían cartas distintas. A mí me salieron estas. Y bueno, pues no, en aquel entonces no había manera de conseguir las otras porque yo no las llegué a encontrar en el kiosco de mi pueblo. Evidentemente, a lo mejor los que vivís en una ciudad grande igual las tenéis todas, no lo sé. Yo es lo que llegó, esto venía de regalo con la revista Superjuegos y fue en la época que estaba terminando un poco lo que sería la vida de Super Nintendo y preparándose para la llegada de la Nintendo 64. Y nada, pues esta curiosidad jugona retro es lo que os quería enseñar hoy en el canal. Espero que os haya parecido interesante y si os gusta el contenido, como siempre os digo, suscribiros al canal y dar un like al vídeo, que no está de más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.